Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia fascinante y llena de matices, la increíble y compleja trayectoria del Guardián Rojo, una de las figuras más intrigantes del universo Marvel. Acompáñenos mientras exploramos cómo este hombre con un pasado marcado por el dolor y el sacrificio se transformó en un guerrero letal al servicio del Estado soviético, y al mismo tiempo, en un héroe cargado de contradicciones. Desde su entrenamiento intensivo bajo la tutela de los mejores instructores del régimen soviético hasta sus constantes enfrentamientos con su lado humano que ocasionalmente despierta bajo la programación ideológica, el Guardián Rojo nos muestra que la identidad personal no es un camino fácil de recuperar, pero es posible incluso en las circunstancias más adversas. Una historia de fuerza, lucha interna y resiliencia que no se van a querer perder. Prepárense para conocer a un verdadero guerrero que lleva el peso de 2 naciones sobre sus hombros. Detrás de la máscara roja estampada con la estrella dorada encontramos una historia fascinante que atraviesa décadas de tensiones políticas, espionaje internacional y conflictos ideológicos. El Guardián Rojo representa la respuesta directa de la Unión Soviética al símbolo americano por excelencia, el Capitán América. Nacido de las cenizas de la Guerra Fría, este complejo personaje nos lleva a cuestionar el propio concepto de heroísmo en un mundo dividido. Con su uniforme rojo vibrante que evoca la bandera soviética y su escudo circular como una versión comunista del escudo del Capitán América, el Guardián Rojo es mucho más que un simple personaje, es un comentario político en forma de superhéroe. A lo largo de los años, varias personas han llevado el manto del Guardián Rojo, cada una representando una faceta diferente de las relaciones entre Oriente y Occidente. El más famoso de ellos, Alexei Shostakov, tuvo su vida completamente transformada por el Estado soviético, que lo separó de su esposa Natasha Romanoff, conocida como la Viuda Negra, y lo reconstruyó como un símbolo del poderío ruso. La trayectoria de este personaje en los cómics refleja las transformaciones geopolíticas del siglo XX y principios del XXI, desde el auge de las tensiones de la Guerra Fría, pasando por el colapso de la Unión Soviética, hasta los complejos desafíos de la Rusia contemporánea. En algunas historias, aparece como un obstinado villano, en otras, como un antihéroe reticente, y, en ocasiones, como un verdadero defensor del pueblo ruso. Esta fluidez moral hace que el Guardián Rojo sea particularmente fascinante, ya que nos recuerda que la línea entre héroe y villano depende frecuentemente del lado de la frontera en el que nos encontremos. Al embarcarnos en este viaje por la historia del Guardián Rojo, prepárense para explorar no solo los poderes y aventuras de un superhéroe, sino también las complejas cuestiones de identidad nacional, propaganda estatal y el costo humano de la rivalidad entre superpotencias. Como Alexei Shostakov diría, detrás de cada máscara hay una persona y detrás de cada bandera hay una historia. La historia del Guardián Rojo es una obra compleja que entrelaza los eventos más turbulentos de la historia soviética y la Guerra Fría, reflejando las múltiples caras de la antigua Unión Soviética durante el tumultuoso siglo XX. A diferencia de muchos héroes de Marvel cuyas historias son únicas, el manto del Guardián Rojo ha sido usado por diferentes individuos a lo largo de los años, cada uno representando una faceta distinta de la historia soviética y rusa, transformando al personaje en un legado vivo de las transformaciones de una nación. El primero en portar el título fue Alexei Shostakov, introducido en los cómics en 1967, durante un periodo en el que las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en su apogeo. Expiloto de prueba soviético condecorado y considerado un héroe nacional, Alexei vivía una vida aparentemente común y feliz como esposo de Natasha Romanoff, quien más tarde sería conocida como la letal Viuda Negra. Su relación con Natasha era genuina y apasionada, lo que hacía aún más trágico el destino que el Estado soviético le tenía reservado. Sin previo aviso ni consentimiento, Alexei fue seleccionado por el Partido Comunista para convertirse en la respuesta soviética al Capitán América, un símbolo vivo del poder y la ideología de la Unión Soviética. Para garantizar su total dedicación a la causa, el gobierno soviético fingió su muerte en un accidente de prueba de vuelo, un evento tan cuidadosamente planeado que incluso Natasha creyó haber perdido a su esposo para siempre. Este cruel momento de separación creó una fractura que nunca sería verdaderamente reparada, estableciendo las bases para enfrentamientos emocionales que se desarrollarían décadas después en los cómics. Mientras Natasha, devastada por la pérdida, siguió su propio camino y eventualmente desertó a los Estados Unidos para convertirse en una vengadora, Alexei fue llevado a instalaciones secretas en lo profundo de Siberia. Allí, fue sometido a un programa de entrenamiento brutal que combinaba un acondicionamiento físico extremo, un lavado de cerebro intensivo y una doctrina ideológica implacable. Día tras día, hora tras hora, los científicos y oficiales de la KGB trabajaron para borrar cualquier vestigio del hombre que había sido y moldear una máquina humana perfecta al servicio del Estado. El KGB no escatimó recursos para transformar a Alexei en el símbolo perfecto del poder soviético. Además del extraordinario entrenamiento físico que lo llevó al máximo nivel humano, le otorgaron un escudo rojo con la estrella dorada,
diseñado deliberadamente para reflejar el del Capitán América y simbolizar la competencia ideológica entre las superpotencias. Lo más notable es que, a diferencia de Steve Rogers, Alexei no recibió un suero de supersoldado. Sus habilidades extraordinarias fueron el resultado exclusivo de un entrenamiento implacable y tecnología soviética avanzada, una prueba viviente de la supuesta superioridad del método soviético sobre la ciencia capitalista. La transformación de Alexei no fue solo física, sino profundamente psicológica. Intensamente adoctrinado con la ideología comunista, desarrolló un odio ferviente hacia los Estados Unidos, y particularmente, hacia el Capitán América, visto como la personificación de los valores capitalistas que tenía el deber de combatir. Este lavado de cerebro fue tan completo que borró casi por completo cualquier vestigio del hombre que alguna vez amó a Natasha, reemplazando los recuerdos de afecto con una lealtad inquebrantable al Estado soviético y a la causa comunista. Las pocas memorias que ocasionalmente surgían eran inmediatamente suprimidas a través de técnicas psicológicas avanzadas, manteniendo a Alexei firmemente bajo control. Cuando finalmente emergió como el Guardián Rojo en los años 60, Alexei representaba la cúspide de la propaganda soviética, un superhéroe comunista listo para mostrar al mundo la superioridad del sistema soviético. Su primera misión de gran relevancia involucró enfrentarse a los Vengadores, incluido su exesposa, quien creía que estaba muerto desde hacía años. Este devastador reencuentro reveló la profundidad de su transformación. El hombre amoroso que Natasha conoció había sido completamente reemplazado por una máquina de guerra ideológica, un instrumento del Estado incapaz de reconocer el amor que una vez sintió. A lo largo de décadas en los cómics de Marvel, el Guardián Rojo ha protagonizado historias que trascienden las simples batallas entre héroes y villanos, explorando profundos temas políticos, morales y existenciales. Vamos a sumergirnos en los capítulos más destacados de la trayectoria de este fascinante personaje. Viuda y Guardián es considerado el arco definitorio de Alexei Shostakov como Guardián Rojo. Esta electrizante historia explora el devastador reencuentro entre él y Natasha Romanoff, la Viuda Negra. Imaginen el impacto emocional. Una mujer que pasó años llorando la muerte de su esposo descubre que no solo está vivo, sino que ha sido transformado en un guerrero soviético programado para odiar todo lo que ella llegó a defender. Las confrontaciones entre estos antiguos amantes están cargadas de emoción y simbolismo, representando el conflicto mayor entre Oriente y Occidente. El momento en que Natasha le quita la máscara a Alexei durante una batalla, revelando su rostro a los Vengadores, sigue siendo una de las secuencias más impactantes en los cómics de la Guerra Fría. Con la caída de la Unión Soviética en los años 90, Marvel presentó el arco Identidad Roja, donde Alexei enfrenta una profunda crisis existencial. Con su país e ideología en ruinas, ¿qué queda para el Guardián Rojo? Este arco exploró brillantemente el vacío ideológico y la búsqueda de significado en un mundo donde las antiguas certezas habían colapsado. Vemos a un Alexei vulnerable, cuestionando todo lo que creía, vagando por una Rusia en transformación y enfrentando tanto fantasmas del pasado como nuevos peligros surgidos del caos postsoviético. En este periodo incluso colaboró temporalmente con héroes occidentales, incluido el propio Capitán América, su antiguo archienemigo, explorando cómo antiguos adversarios pueden encontrar un terreno común cuando las circunstancias políticas cambian. El arco Programa Invierno Rojo reveló conexiones impactantes entre el proyecto del Guardián Rojo y otras iniciativas soviéticas, como el entrenamiento de la Sala Roja que creó a la Viuda Negra y el proyecto Soldado de Invierno que transformó a Bucky Barnes. Esta narrativa mostró cómo los tres personajes fueron piezas de un juego más grande llevado a cabo por las superpotencias, con sus vidas manipuladas por fuerzas políticas que apenas se preocupaban por su bienestar. Las escenas donde Alexei, Natasha y Bucky comparten fragmentos de memoria sobre su entrenamiento soviético, al darse cuenta de que fueron víctimas de los mismos manipuladores, tienen una fuerza emocional rara en los cómics de superhéroes. En El Heredero del Escudo, vemos a Alexei mentorando de manera reacia a un joven ruso idealista que busca resucitar el símbolo del Guardián Rojo como una fuerza genuinamente heroica para la Rusia moderna. Este arco exploró de manera hermosa el complicado legado del personaje y su posible redención. Alexei necesita enfrentar todos los actos cuestionables que cometió en nombre del patriotismo y decidir si el manto del Guardián Rojo puede realmente transformarse en algo positivo. El clímax de esta historia, donde Alexei finalmente se sacrifica para salvar Moscú de un ataque terrorista, asegurando que su protegido continúe su legado de manera más honrada, es uno de los momentos más emotivos en la historia del personaje. El arco más reciente y controvertido, Vengadores de la Madre Rusia, trajo de regreso a Alexei, mediante clonación y transferencia de memoria, liderando un equipo de superhumanos rusos que opera en una zona gris entre el heroísmo nacional y agendas políticas oscuras. Este arco explora tensiones geopolíticas contemporáneas y cuestiona el papel de los superhéroes como instrumentos del poder nacional. El equipo a menudo se encuentra en conflicto con los Vengadores y otros héroes occidentales, no por maldad,
sino por diferentes visiones de justicia y seguridad global. Esta narrativa tiene inquietantes resonancias con eventos del mundo real, mostrando cómo Marvel sigue usando al Guardián Rojo para comentar sobre las relaciones internacionales contemporáneas. Lo que hace que estos arcos sean tan fascinantes es cómo utilizan un superhéroe para explorar la historia real del siglo XX y XXI. A través de las múltiples encarnaciones del Guardián Rojo, seguimos la evolución de las relaciones entre Rusia y Occidente, desde el apogeo de la Guerra Fría hasta las complejidades de la geopolítica actual. Además, el personaje nos lleva a cuestionar el concepto de heroísmo. ¿Puede alguien ser simultáneamente héroe para una nación y villano para otra? ¿El patriotismo justifica acciones moralmente cuestionables? Estas son preguntas que trascienden los cómics y tocan dilemas reales de nuestra sociedad global. El arsenal de habilidades del Guardián Rojo es tan impresionante como diverso, representando el auge de la ciencia y tecnología soviéticas combinadas con un entrenamiento humano excepcional en un paquete letal y eficiente. A diferencia de muchos superhéroes de Marvel que obtuvieron sus poderes a través de accidentes cósmicos, experimentos científicos o mutaciones genéticas, la fuerza del Guardián Rojo proviene principalmente del extremo potencial humano, mejorado por tecnología avanzada y un entrenamiento implacable, lo que hace que sus logros sean aún más impresionantes. Alexei Shostakov, la encarnación más conocida y duradera del Guardián Rojo, fue sometido a un riguroso régimen de acondicionamiento físico que llevó sus capacidades al límite de lo humanamente posible. Este programa ultrasecreto, desarrollado por los mejores científicos deportivos soviéticos, incluyó métodos avanzados de entrenamiento que permanecen clasificados hasta la fecha. Como resultado, se convirtió en un combatiente capaz de realizar hazañas físicas que rozan lo sobrehumano sin ninguna modificación genética. Su entrenamiento incluyó técnicas avanzadas de combate cuerpo a cuerpo derivadas de una combinación letal de sambo ruso, sistema, boxeo soviético y otras artes marciales eslavas raramente vistas en Occidente, muchas de las cuales eran exclusivas para las fuerzas especiales soviéticas como los temidos Spetsnaz. Este entrenamiento fue tan completo e intensivo que Alexei puede anticipar y contrarrestar prácticamente cualquier estilo de lucha, convirtiéndolo en un oponente formidable incluso para superhéroes con fuerza amplificada o habilidades sobrehumanas. La resistencia física del Guardián Rojo es simplemente extraordinaria y frecuentemente subestimada por sus adversarios. Numerosos relatos en los cómics muestran a Alexei soportando temperaturas extremas en el crudo invierno siberiano durante entrenamientos que duraban días sin descanso, comida ni agua. Su capacidad para ignorar el dolor fue desarrollada mediante técnicas psicológicas avanzadas de la Escuela Soviética de Psicología Conductual, lo que le permite continuar luchando con máxima eficiencia incluso después de sufrir heridas que incapacitarían o matarían a combatientes comunes. Esta casi sobrehumana resistencia se demostró impresionantemente cuando, en un enfrentamiento memorable con los Vengadores, continuó combatiendo al Capitán América incluso después de sufrir múltiples fracturas y una herida profunda de arma blanca, retirándose del combate solo cuando completó su misión estratégica, no por incapacidad física. El símbolo más icónico del Guardián Rojo es, sin duda, su escudo rojo con estrella, un objeto que va mucho más allá de ser un simple elemento visual para convertirse en un arma letal en sus manos entrenadas. Aunque visualmente similar al del Capitán América, el escudo soviético posee propiedades únicas desarrolladas por los mejores metalúrgicos y científicos de materiales de la Unión Soviética. Está compuesto de una aleación experimental llamada carbonadium, un intento soviético de replicar el adamantium occidental. Si bien es ligeramente menos duradero que el vibranio del Capitán América, tiene propiedades energéticas únicas que compensan ampliamente esta diferencia. En varias ocasiones memorables en los cómics, vimos el escudo del Guardián Rojo absorber y redirigir energía cinética e incluso ciertos tipos de radiación, lo que lo hace particularmente eficaz contra oponentes que utilizan ataques basados en energía. El borde del escudo también contiene microfilamentos cortantes que pueden activarse remotamente mediante un mecanismo en el guante de su traje, transformándolo en un arma ofensiva letal cuando es necesario, capaz de cortar acero reforzado como si fuera papel. El universo de relaciones del Guardián Rojo es tan complejo y matizado como la historia geopolítica que representa, lleno de aliados de lealtad cuestionable y enemigos que, en otras circunstancias, podrían haber sido amigos o incluso familia. Este entramado de relaciones intrincadas revela mucho sobre el personaje y el mundo dividido en el que opera, agregando capas adicionales de profundidad a su saga. La relación más significativa y emocionalmente cargada en la vida de Alexei Shostakov es, sin duda, con Natasha Romanoff, la Viuda Negra. El vínculo entre ellos trasciende las categorías simplistas de aliado o enemigo, existiendo en un espacio emocional gris que refleja las complejidades de la Guerra Fría. Inicialmente una pareja genuinamente enamorada, sus vidas fueron brutalmente separadas cuando el Estado soviético fingió la muerte de Alexei para convertirlo en el Guardián Rojo, borrando todo rastro de su vida anterior.
El reencuentro años después, con Natasha ya como vengadora y habiendo construido una nueva vida en Occidente, fue devastador para ambos. En palabras de la propia Viuda Negra en una edición particularmente conmovedora, reconocí sus ojos inmediatamente, pero no había nada en ellos del hombre que amé. Esta relación tumultuosa evolucionó a lo largo de las décadas en los cómics, pasando por enfrentamientos violentos donde ambos lucharon hasta la extenuación, alianzas reticentes contra enemigos comunes como Cráneo Rojo, y raros momentos de comprensión mutua cuando las máscaras ideológicas ocasionalmente caían. En historias más recientes, tras el colapso de la Unión Soviética, vimos destellos del afecto original surgir a través de la programación ideológica de Alexei, creando momentos de rara vulnerabilidad para ambos personajes y sugiriendo que, a pesar de todo, algo del amor original aún permanece enterrado bajo capas de trauma y condicionamiento. Entre los aliados rusos del Guardián Rojo, destaca Darkstar, Linia Petrovna, una mutante con poderes de la Fuerza Oscura que frecuentemente sirvió a su lado en el equipo soviético conocido como la Guardia Invernal. La relación entre ellos se caracteriza por un profundo respeto profesional, y en algunas historias más sutiles, una tensión romántica que nunca llegó a concretarse debido a la continua devoción de Alexei a la memoria de Natasha, aunque ni siquiera pudiera admitir este sentimiento para sí mismo. Darkstar representa una visión más idealista del patriotismo ruso, a menudo sirviendo como conciencia moral cuando las órdenes que el Guardián Rojo recibe de sus superiores cruzan líneas éticas que ni siquiera él, con todo su condicionamiento, puede ignorar completamente. Servimos a Rusia, camarada, no a hombres en cuartos oscuros con agendas turbias, le recordaba Darkstar a Alexei en momentos cruciales de decisión moral, palabras que ocasionalmente lograban atravesar su programación ideológica y despertar dudas que el sistema soviético intentaba erradicar. Otro aliado complejo es Ursa Major, un mutante con la capacidad de transformarse en un oso gigantesco con fuerza descomunal. Mikhail Ursus representa la fuerza bruta y el espíritu indomable del pueblo ruso, sirviendo junto al Guardián Rojo en numerosas misiones a lo largo de los años. Su lealtad inquebrantable al concepto de la Madre Rusia a veces lo pone en conflicto filosófico con Alexei, especialmente en los periodos en que éste comienza a cuestionar los métodos y motivos de sus superiores. La amistad entre estos dos personajes, forjada en innumerables batallas contra amenazas tanto occidentales como sobrenaturales, es una de las relaciones más duraderas en la turbulenta vida del Guardián Rojo, ofreciéndole un anclaje emocional que rara vez encuentra en otras partes de su existencia militarizada. Entre sus antagonistas más significativos, el Capitán América ocupa un lugar especial que va más allá de la simple rivalidad. Steve Rogers y Alexei Shostakov representan visiones diametralmente opuestas de patriotismo y heroísmo, convirtiendo sus enfrentamientos en algo cargado de simbolismo ideológico que trasciende el combate físico entre dos guerreros excepcionales. El legado del Guardián Rojo sigue siendo uno de los más fascinantes y políticamente relevantes del universo Marvel. A través de este complejo personaje, no solo presenciamos la evolución de un héroe, sino también el reflejo de las transformaciones geopolíticas que moldearon nuestro mundo. Alexei Shostakov comenzó como una simple contraparte soviética del Capitán América, pero evolucionó hasta convertirse en algo mucho más profundo, un estudio sobre el costo humano de la ideología y la búsqueda de identidad cuando los sistemas que nos definen colapsan. Las historias del Guardián Rojo nos invitan a cuestionar las definiciones simplistas de héroe y villano. Como un personaje creado en pleno auge de la Guerra Fría, nos hace reflexionar, ¿cuán diferentes serían nuestros héroes si hubiéramos nacido del otro lado del telón de acero? La trayectoria de Alexei sugiere que el heroísmo y la villanía son frecuentemente cuestiones de perspectiva, definidas por líneas geopolíticas arbitrarias y lealtades nacionales que pueden volverse obsoletas con el tiempo. Mirando hacia el futuro, emergen varias teorías interesantes sobre el destino del Guardián Rojo en el universo Marvel. Con las tensiones contemporáneas entre Rusia y Occidente, se especula que Marvel podría reintroducir al personaje en un arco que explore una nueva guerra fría digital e informacional. Imaginen a un Guardián Rojo enfrentándose a dilemas morales en un mundo de desinformación y ciberseguridad, una actualización inquietantemente relevante de su concepto original. Otra teoría provocativa sugiere que el Guardián Rojo podría finalmente trascender su papel como representante de un estado específico para convertirse en un símbolo de un nuevo tipo de heroísmo internacional. En un mundo que enfrenta amenazas globales como el cambio climático y las pandemias, quizá el próximo capítulo del personaje lo muestra abandonando viejas lealtades nacionales en favor de una misión más universal, tal vez liderando un equipo compuesto por antiguos héroes estatales de diversas naciones que buscan redefinir su propósito en un mundo donde las fronteras tradicionales tienen cada vez menos significado. También hay especulaciones sobre cómo el multiverso, que Marvel explora cada vez más tanto en los cómics como en el MCU, podría impactar al personaje. Imaginen encuentros entre diferentes versiones del Guardián Rojo, uno que permaneció leal al sistema soviético, otro que se convirtió en refugiado en Occidente, y otro de un universo donde la Unión Soviética prevaleció en la Guerra Fría.
Estos encuentros podrían ofrecer una exploración fascinante de caminos no tomados y decisiones definitorias. Lo que hace el Guardián Rojo tan relevante hoy en día es cómo encapsula cuestiones de identidad nacional, propaganda y verdad, temas que resuenan profundamente en nuestra era de polarización política. Mientras seguimos debatiendo el significado del patriotismo y el papel de los héroes nacionales, la compleja trayectoria de Alexei Shostakov ofrece un espejo a través del cual podemos examinar nuestras propias convicciones y lealtades. Independientemente del futuro del personaje, el Guardián Rojo permanecerá como un recordatorio poderoso de cómo los cómics pueden trascender las simples fantasías de poder para explorar cuestiones profundamente humanas sobre identidad, propósito y el significado del heroísmo en un mundo dividido por ideologías conflictivas. Como el propio Alexei reflexionó en un raro momento de claridad, quizá los verdaderos héroes no son quienes luchan por las banderas, sino quienes tienen el coraje de cuestionar por qué estamos luchando. En un mundo donde las viejas certezas continúan desmoronándose, este mensaje nunca ha sido más relevante.